¿Qué harías si todos en una sala de gala te miraran como si no merecieras estar allí? Si cada sonrisa fuera un juicio disfrazado de cortesía y cada brindis un recordatorio de que eres la intrusa en su mundo perfecto. Aquella noche, en el Gran Hotel de Ginebra, Elena Moretti no imaginaba que su nombre pasaría de ser susurrado con burla a convertirse en símbolo de respeto. Bastó un accidente, una mancha de vino, para romper el delicado cristal que separaba la elegancia de la crueldad. Pero lo que los Keller no sabían era que esa mancha marcaría también el inicio de su caída. La noche brillaba con luces doradas y reflejos de cristal. El Gran Hotel de Ginebra acogía una de las galas más exclusivas del año, organizada por la influyente familia Keller. En el vestíbulo, los invitados posaban ante fotógrafos que capturaban sonrisas medidas, vestidos de diseñador y relojes de más valor que un salario anual. Todo estaba calculado: la música, el aroma a rosas importadas, incluso el tono de las conversaciones, donde cada palabra pesaba más por quien la decía que por lo que significaba. Elena entró sola. Su vestido negro, sencillo pero elegante, contrastaba con el brillo ostentoso del lugar. Caminó con paso firme, sosteniendo un pequeño clutch. Nadie la conocía, y precisamente por eso, todos comenzaron a observarla. Los murmullos se esparcieron como humo entre copas de champaña. Una mujer con aire de autoridad, Beatriz Keller, giró apenas la cabeza hacia su hija Valeria, quien sonrió con malicia. «¿Quién la invitó?», susurró Valeria. «No lo sé», respondió su madre sin apartar la vista, «pero no debería estar aquí». Un camarero, nervioso, le ofreció una copa a Elena. Ella la aceptó con una sonrisa discreta. Fue un gesto simple, pero suficiente para que la tensión aumentara. En ambientes donde el linaje pesa más que la educación, una sonrisa amable puede parecer provocación. El primer golpe llegó disfrazado de accidente. Valeria, con un movimiento tan casual como calculado, tropezó ligeramente contra Elena. El vino tinto se derramó sobre el vestido negro, dejando una mancha roja que pareció gritar en medio del silencio repentino. Algunos invitados soltaron risas ahogadas. «Oh, lo siento tanto», dijo Valeria, fingiendo sorpresa. «Espero que no sea demasiado caro». Elena respiró hondo, evitando caer en la trampa. «No se preocupe. Solo fue un accidente». Pero en los ojos de los presentes, el daño ya estaba hecho. La mancha simbolizaba lo que ellos querían ver: una mujer fuera de lugar. Tomás, el hijo menor, sacó su teléfono, comenzó a grabar discretamente, convencido de que aquello sería un entretenimiento más para sus seguidores. Beatriz se acercó, con el porte de quien cree tener autoridad sobre todo lo que toca. «¿Puedo saber su nombre, señorita?», preguntó, con esa cortesía que hiere más que un insulto. «Elena Moretti». El apellido flotó en el aire, provocando nuevas miradas. Algunos intentaban recordar dónde lo habían escuchado. Otros simplemente disfrutaban del espectáculo. «No figura en la lista principal», dijo Beatriz, dirigiéndose al guardia. «Revísela». El hombre tomó la invitación que Elena le tendía, observando con cierta incomodidad. «Señora Keller, la tarjeta tiene los sellos auténticos». Beatriz frunció el ceño. Los falsificadores son cada vez más hábiles. Las risas regresaron, más seguras ahora. Elena sostuvo la mirada tranquila. «No vine aquí para convencer a nadie, sino para asistir a un evento al que fui invitada». El silencio cayó por un momento. Al fondo, alguien murmuró que era mejor evitar un escándalo, pero nadie se atrevió a intervenir. El poder no se discutía, se acataba. Beatriz alzó la voz. «Este tipo de situaciones no son comunes en nuestra familia. No sé quién le hizo creer que podía entrar, pero esto termina aquí». «Terminará», sí, respondió Elena con serenidad, «pero no de la forma que usted imagina». Su tono fue firme, sin elevar la voz. A pesar del vestido manchado y las miradas, se mantenía erguida, como si el mármol bajo sus pies la sostuviera. Algunos comenzaron a dudar, otros a incomodarse. El guardia titubeó. «¿Desea que la acompañe afuera, señora?». Beatriz asintió.
Pero antes de que pudiera decir otra palabra, el móvil de Elena vibró en su clutch. Lo tomó, lo leyó, y una ligera sonrisa iluminó su rostro. Solo 3 palabras. Estoy llegando, no te muevas. Beatriz notó el cambio. Algo gracioso, querida. Elena guardó el teléfono y respondió con calma. Nada. Solo espero a alguien. Las miradas se multiplicaron. La tensión se podía cortar con un suspiro. Los músicos, sin saberlo, detuvieron por un instante la melodía. En la puerta, un empleado se movía con prisa hacia el vestíbulo. Nadie prestó atención, hasta que un murmullo comenzó a recorrer el salón. «Es Adrián Moretti». Beatriz palideció. Valeria dejó caer su copa, y el mundo, por un momento, pareció detenerse. A veces, una sola gota basta para revelar el verdadero rostro de una familia entera. El vino que cayó sobre el vestido de Elena no solo tiñó su tela, sino también la reputación de los Keller. En cuestión de segundos, la elegancia del salón se transformó en un circo silencioso, donde cada gesto era una máscara, y cada sonrisa, un veneno. Nadie podía imaginar que esa broma tan inocente se convertiría en el principio del fin para quienes creían ser intocables. El silencio duró apenas lo que tarda una burbuja de champaña en explotar. Después, las risas comenzaron a brotar. Primero tímidas, luego más descaradas. Valeria sonrió satisfecha, fingiendo compasión mientras pasaba un pañuelo de lino a Elena. «Aquí tienes», dijo, «para que al menos intentes limpiarte un poco». Elena lo tomó con calma. Sus dedos temblaban, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Podía sentir cómo la mirada de todos se posaba en la mancha del vestido, como si fuera una prueba de que no pertenecía a ese mundo. El guardia la observaba, incómodo. Había estado en eventos anteriores, pero nunca había visto a los Keller tan ansiosos por destruir a alguien. Miró a Beatriz, buscando instrucciones. Ella solo asintió con un gesto seco. «Acompáñela a la salida», ordenó. Elena levantó la vista. «No voy a salir. Tengo el mismo derecho que cualquiera de ustedes a estar aquí». Beatriz se giró hacia los invitados, fingiendo una sonrisa diplomática. «Lamento mucho este malentendido, queridos. Intentaremos resolverlo sin interrumpir la velada». Pero las palabras sonaban huecas. Los murmullos crecían, y entre ellos, algunos comenzaban a grabar discretamente. Tomás Keller ya transmitía en directo desde su cuenta. Drama en la gala. Una invitada misteriosa se niega a irse. ¿Qué opinan? Los comentarios empezaron a llegar. «Qué vergüenza ajena. Parece una cazafortunas». Los Keller siempre dan espectáculo. Elena los escuchaba a medias, consciente de que su imagen ya circulaba fuera del salón. Era una batalla desigual, una mujer sola contra un imperio con apellido y cámaras. De pronto, un hombre mayor, sentado junto al piano, intervino. «Señora Keller, con todo respeto, ¿no cree que esto es excesivo? Si la invitación es auténtica, no veo razón para humillarla». Beatriz le lanzó una mirada que bastó para hacerlo callar. «Agradezco su preocupación, pero este asunto no le incumbe». El anciano bajó la cabeza, avergonzado. El aire se volvió espeso. La música, que había intentado retomar su ritmo, se detuvo otra vez. Solo se oía el zumbido de los teléfonos grabando. Valeria, saboreando el momento, dio un paso al frente. «¿Y bien, Elena? ¿Con quién vienes? ¿O también eso es un misterio?» Elena la miró con una serenidad que contrastaba con el veneno de su voz. «No tengo nada que ocultar». Valeria sonrió con sarcasmo. «Claro, como todas las que buscan amistades convenientes». Unas risas resonaron, pero entre ellas, una voz femenina murmuró: «Parece más educada que todas ustedes juntas». Valeria la ignoró. Estaba demasiado concentrada en su víctima. Dio un paso más, acercándose hasta casi rozarla. «Te daré un consejo», susurró. «La gente como tú nunca gana en lugares como este». Elena no respondió. Simplemente alzó la barbilla y miró hacia las lámparas del techo,
buscando un punto fijo para no perder el control. Recordó las palabras de su madre: el respeto no se mendiga, se demuestra. Entonces, el camarero, que había presenciado todo, se acercó con un balde de hielo y una toalla. «Si me permite, señora, puedo ayudarle a quitar la mancha». Elena sonrió agradecida. «Gracias. No es necesario, de verdad». Beatriz frunció el ceño. «Por favor, que alguien retire a esta mujer». El guardia dio un paso adelante, pero antes de tocarla, Elena alzó una mano. «¿De verdad quieren hacer esto frente a todos? ¿Delante de las cámaras?» Beatriz palideció un instante. No sabía que el teléfono de su hijo seguía grabando en vivo. Tomás, al darse cuenta de la tensión, enfocó su cámara hacia su madre. «Miren la paciencia de Beatriz», comentó en tono burlón. «Cualquiera en su lugar ya la habría echado». Fue entonces cuando el teléfono de Elena volvió a vibrar. Esta vez no lo ignoró. Lo sacó y leyó el mensaje. «Estoy llegando. No te muevas». Una sonrisa se dibujó en su rostro. No de triunfo, sino de alivio. Guardó el móvil y levantó la mirada con serenidad. Beatriz arqueó una ceja. «¿Algo gracioso, querida?» Elena respondió tranquila. «Nada. Solo espero a alguien». El silencio se hizo absoluto. Todos se miraron entre sí. Valeria rodó los ojos, convencida de que era una mentira desesperada. Rafael, molesto, cruzó los brazos. Tomás acercó el teléfono un poco más, buscando captar el momento exacto en que el guardia la escoltara afuera, pero ese momento nunca llegó. Desde la entrada, el sonido de unos pasos firmes resonó sobre el mármol. El empleado del hotel apareció, agitado, intentando abrir paso. «Por favor, despejen», dijo nervioso, y detrás de él emergió la figura impecable de un hombre alto, con traje oscuro y mirada de acero. El brillo de su reloj suizo captó la luz de las arañas. «Señor Moretti», susurró el empleado. Adrián Moretti había llegado. El murmullo se transformó en un oleaje que recorrió todo el salón. «Adrián Moretti», repitieron algunos, como si pronunciar ese nombre fuera peligroso. Los fotógrafos dejaron de disparar sus flashes, los músicos bajaron los instrumentos y hasta el aire pareció detenerse por un instante. Elena se mantuvo quieta, observando cómo las miradas se llenaban de sorpresa, incomodidad y en algunos casos miedo. Beatriz Keller, que hacía unos segundos lucía invencible, dio un paso atrás. Su sonrisa se quebró como un cristal. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz temblorosa, intentando recuperar su tono autoritario. Adrián no respondió de inmediato. Caminó con paso firme hasta donde estaba Elena. Su sola presencia imponía respeto. Traje oscuro, corbata azul, mirada precisa. A cada paso, el eco de sus zapatos resonaba en el mármol, recordándoles a todos que él no era un invitado cualquiera. El guardia, confundido, bajó la vista. El camarero, que había intentado ayudar a Elena, dio un paso al costado, sabiendo que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. «Buenas noches», dijo Adrián con voz grave. «Creo que hay un malentendido». Beatriz se adelantó con una sonrisa falsa. «Oh, señor Moretti, qué coincidencia. No esperábamos verlo aquí». «Yo tampoco esperaba encontrar a mi esposa siendo humillada en público», respondió él sin levantar la voz, pero con una frialdad que hizo que todos se quedaran inmóviles. El silencio fue absoluto. Tomás, que seguía transmitiendo, enfocó la cámara con manos temblorosas. La audiencia online crecía cada segundo. Cientos, luego miles, estaban presenciando el cambio de poder en directo. Beatriz intentó hablar, pero las palabras se le trabaron. No sabíamos». Adrián giró la cabeza lentamente. No sabían quién era ella, y aún así decidieron juzgarla. «Eso dice mucho de ustedes». Valeria, intentando mantener el control, se cruzó de brazos. No era necesario que viniera. Todo fue un malentendido. «¿Un malentendido?», repitió Adrián, acercándose. «La grabación dice otra cosa». Tomás bajó el teléfono. Pálido,
Su propia transmisión se había convertido en evidencia. Elena, sin decir nada, permanecía al lado de su esposo. No necesitaba intervenir. El peso de la verdad hablaba por sí mismo. Un invitado, intentando romper la tensión, murmuró: «Quizás podríamos aclarar esto en privado». Adrián lo miró sin interés. «No. Esto comenzó en público, y aquí mismo se aclarará». Rafael Keller, que hasta entonces había observado en silencio, dio un paso al frente. «No exagere, Moretti. Fue un incidente desafortunado, pero nada más». Adrián se giró hacia él. «¿Nada más? Mi esposa fue tratada como si no valiera nada, en un evento donde el respeto debería ser la base de todo». El tono era firme, pero controlado. Era la voz de alguien acostumbrado a mandar sin necesidad de gritar. El guardia tragó saliva. El camarero desvió la mirada. Beatriz alzó la barbilla, todavía buscando una salida digna. «Estoy segura de que podemos disculparnos y seguir con la velada». «Disculparse no borra la humillación», replicó Adrián, «pero al menos muestra un poco de humanidad». Por primera vez en la noche, Beatriz dudó. Bajó la vista y miró la copa en su mano, temblorosa. No sabía si era el alcohol o el miedo lo que la hacía vacilar. Mientras tanto, las notificaciones del directo explotaban. Es su esposa. ¡Qué vergüenza los Keller! Esto se volvió épico. Adrián extendió la mano hacia Elena. Ella la tomó con serenidad. La unión silenciosa entre ambos bastó para destruir toda la narrativa que los Keller habían construido durante años. «Esta mujer», dijo Adrián, proyectando su voz, «no solo pertenece aquí. Ella es la razón por la que muchos de ustedes siguen en pie». Las miradas se cruzaron, confusas. El comentario no era retórico. Los empresarios presentes sabían que Moretti había rescatado con su capital más de una compañía en crisis, incluida la de Rafael Keller. Beatriz abrió la boca, sin encontrar palabras. Rafael la miró, comprendiendo al fin el alcance del error. Elena habló entonces, por primera vez desde que su esposo llegó. «No quiero su compasión», dijo suavemente. «Solo quería que me trataran como a un ser humano». Nadie respondió. El eco de su voz quedó suspendido entre los candelabros. Adrián se volvió hacia Tomás. «Apaga esa transmisión». El joven obedeció de inmediato. La pantalla se volvió negra, pero el daño ya estaba hecho. Miles de personas habían visto todo. El silencio en el salón era tan denso que se podía oír el golpeteo de la lluvia en los ventanales. Adrián miró a Beatriz por última vez. «La próxima vez que organicen una gala», dijo con calma, «asegúrense de invitar a personas, no a apariencias». Tomó del brazo a Elena y se dispuso a salir. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió siquiera a respirar hasta que las puertas se cerraron tras ellos. Pero afuera, entre flashes y murmullos, ya los esperaba la prensa, y esa noche, el apellido Moretti se convertiría en tendencia mundial. La puerta del gran hotel se cerró tras la salida de Adrián y Elena, pero dentro, el eco de su nombre seguía retumbando entre los invitados. Nadie sabía qué decir. Los rostros antes altivos de los Keller ahora estaban tensos, vacíos, golpeados por la conciencia de haber sido humillados en su propio reino. Beatriz respiró hondo, tratando de recomponerse. «Esto no puede quedarse así», dijo con voz firme, aunque su tono traicionaba el temblor que intentaba ocultar. Rafael se acercó, el rostro endurecido. «Ha sido demasiado lejos. Dijiste que era solo una invitada cualquiera». «Y lo era», respondió Beatriz, intentando justificarse. ¿Cómo iba a saber que esa mujer era su esposa? Valeria se llevó la mano a la frente, desesperada. «Todo el mundo lo vio, mamá. Todo el país lo está viendo». El teléfono de Tomás vibraba sin parar. Los mensajes y notificaciones no dejaban de llegar. Transmisión viral. Más de 300.000 visualizaciones. La mujer del Moretti. Cada segundo aumentaba la catástrofe. Beatriz giró hacia su hijo. «Apaga ese maldito teléfono». «Ya lo hice», respondió él, temblando, «pero ya es tarde. Alguien descargó el video y lo está subiendo en todas partes».
La mirada de Rafael fue suficiente para que el joven bajara la cabeza. La vergüenza colectiva se transformó en miedo. Miedo a perder contratos, reputaciones, invitaciones, todo aquello que los Keller valoraban más que la decencia. Mientras tanto, en el exterior del hotel, las cámaras ya se agolpaban alrededor del coche de Adrián. Los flashes iluminaban el rostro sereno de Elena, aún con la mancha roja sobre el vestido. Aquella imagen, una mujer de pie, con la frente en alto y el rostro tranquilo frente al caos, se grabó en la memoria colectiva. Dentro, Beatriz intentaba controlar el daño. Se volvió hacia Rafael. «Podemos arreglarlo. Llamaré al director de Color Global. Adrián no puede destruirnos por un malentendido». Rafael la miró sin parpadear. «No lo subestimes. Si dice que lo hará, lo hará». El murmullo de los invitados era ya un susurro de miedo. Algunos se acercaban a Beatriz, ofreciendo excusas o palabras de consuelo vacías. Otros simplemente abandonaban discretamente el salón, conscientes de que el escándalo era contagioso. En una esquina, el reportero que había tomado notas antes de la llegada de Adrián escribía frenéticamente. Sabía que tenía entre manos la historia del año. Valeria, histérica, alzó la voz. «Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esa mujer quede como la víctima perfecta». Beatriz asintió, aferrándose a la idea como si fuera una tabla de salvación. «Tienes razón. Mañana mismo hablaremos con nuestros contactos en la prensa. Que muestren el lado real de esa mujer. Nadie es tan inocente». Pero Rafael negó con la cabeza. «Eso solo empeorará las cosas». El silencio volvió a caer sobre la mesa. Por primera vez, Beatriz no tenía una respuesta. El poder que había creído eterno se desmoronaba ante sus ojos. Mientras tanto, en el coche, Adrián miraba a Elena. «¿Estás bien?». Ella asintió, mirando por la ventana. El reflejo del hotel se mezclaba con las luces de los periodistas. «Estoy bien, solo. Nunca imaginé que el respeto doliera tanto de reclamar». Adrián tomó su mano. «No lo reclamaste, lo recordaste, a ellos y al mundo». Elena suspiró. «Y ahora veremos quién tiene realmente el control». Al día siguiente, los titulares se extendieron como fuego. La esposa del magnate Adrián Moretti, humillada por la familia Keller. El poder no limpia las manchas del desprecio. Una gala termina en desastre para los empresarios suizos. Las redes ardían, influencers, periodistas, políticos, todos opinaban. Algunos condenaban el clasismo, otros se limitaban a disfrutar del escándalo. Pero lo cierto era que, en menos de 24 horas, los Keller habían pasado de símbolo de elegancia a ejemplo de arrogancia. Y Adrián no había dicho ni una palabra pública. Aún, en los despachos de Color Global Group, los teléfonos no paraban de sonar. Los socios pedían explicaciones, los inversionistas exigían respuestas. Y cuando se anunció que Adrián Moretti solicitaría una junta extraordinaria, el temblor se volvió pánico. Beatriz lo comprendió demasiado tarde. Aquella noche no solo había manchado un vestido, había manchado un apellido. El verdadero poder, descubriría entonces, no se mide en dinero ni en contactos, sino en la dignidad de quien puede mirarte a los ojos después de haber sido humillado. Y esa noche, Elena Moretti demostró que el respeto, cuando se defiende, puede convertirse en una fuerza imposible de detener. El coche negro de Adrián Moretti se detuvo frente al edificio de cristal donde se encontraba la sede principal de Color Global Group, la corporación que financiaba gran parte de los proyectos de los Keller. La lluvia de Ginebra caía fina, constante, lavando los rastros de la noche anterior. Dentro, el magnate caminaba con paso sereno. Pero en cada paso había una intención. El mundo lo observaba, y él lo sabía. Mientras tanto, los titulares no dejaban de multiplicarse. En menos de 24 horas, el video del incidente había alcanzado millones de reproducciones. Había versiones subtituladas, análisis de comportamiento, incluso debates en programas de televisión. Lo llamaban el escándalo del vino derramado. Beatriz y Rafael pasaron la mañana encerrados en su despacho,
rodeados de asesores. Los teléfonos no dejaban de sonar, pero nadie ofrecía una solución real. Las marcas aliadas suspendían contratos, los patrocinadores retiraban invitaciones. Lo que había comenzado como una humillación pública se transformaba en una crisis económica y moral. «Esto no puede continuar», dijo Rafael, con el rostro pálido y cansado. «Necesitamos hablar con él». Beatriz asintió, derrotada por primera vez en años. «Si lo ves, dile que fue un error, que estamos dispuestos a disculparnos». Valeria, en cambio, no entendía el peligro. ¿Disculparnos? Por favor, ¿desde cuándo un Moretti dicta las reglas de nuestra familia? Rafael la miró con dureza. Desde que esa familia sostiene los contratos que pagan tus caprichos. Valeria enmudeció. A las 10 en punto, Adrián llegó a la reunión de emergencia convocada por el consejo directivo. Los ejecutivos se pusieron de pie al verlo entrar. Su reputación lo precedía. El hombre que había salvado a 3 conglomerados de la quiebra y que había donado millones en proyectos humanitarios. El presidente del consejo lo saludó con nerviosismo. «Señor Moretti, gracias por asistir. Sabemos que la situación es delicada, pero queremos encontrar una solución». Adrián se sentó sin sonreír. ¿Una solución para quién? El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a responder. Anoche, en un evento organizado por su principal filial, continuó: «Mi esposa fue tratada como una intrusa, insultada y expulsada ante cientos de personas, y todo eso fue transmitido en directo». Uno de los ejecutivos tragó saliva. «Ha sido una confusión lamentable». No lo interrumpió Adrián. «Fue una demostración de soberbia, y las empresas que permiten ese tipo de comportamientos terminan cayendo, tarde o temprano». El presidente intentó suavizar el tono. «¿Qué desea exactamente, señor Moretti?» Adrián abrió una carpeta. En su interior, documentos sellados. «Convocaré una junta extraordinaria. Como principal inversor, tengo derecho a proponer cambios estructurales en el liderazgo». Beatriz, que hasta entonces había permanecido en silencio al fondo de la sala, se levantó bruscamente. «Esto es una venganza personal». Adrián la miró sin alterarse. «No, señora Keller, es justicia corporativa. Si alguien humilla públicamente a una persona, demuestra no estar capacitado para dirigir una organización que presume valores de respeto y ética». Rafael se pasó una mano por el rostro. Sabía que estaba perdido. Elena, que había decidido acompañar a su esposo, habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba. «No buscamos destruirlos», dijo, «solo queremos que aprendan que el poder no los hace superiores. El respeto no es un lujo, es una obligación». Un silencio solemne se extendió por la sala. Algunos de los presentes desviaron la mirada, avergonzados. Otros, conmovidos, asintieron lentamente. Adrián se levantó y miró a los directivos. «Si de verdad quieren salvar esta empresa, empiecen por limpiar su nombre. A partir de hoy, exigiré que cada socio firme un código de conducta, y quienes no estén dispuestos pueden retirarse». Beatriz apretó los puños. «¿Y si me niego?». Adrián sonrió con serenidad. «Entonces, me aseguraré de que el mundo sepa que usted no está en contra de la humillación, sino del respeto». Valeria soltó un jadeo. «No puedes hacer eso». «Ya lo hice», respondió él, dejando sobre la mesa un documento con su firma. «He retirado mi apoyo financiero a sus proyectos personales. Y, a partir de mañana, Color Global Group revisará todos los contratos vinculados a la familia Keller». La expresión de Beatriz cambió del enojo al terror. Por primera vez, comprendió que lo que había comenzado como un simple error social ahora se convertía en un derrumbe económico. Adrián tomó de nuevo la mano de Elena. «No se preocupen», añadió. «No los destruiré, solo dejaré que se caigan solos». Salieron juntos, en silencio, pero su paso dejaba una marca, la dignidad caminando al lado del poder. Esa misma tarde, el video de la confrontación en la junta se filtró. En las redes, el público celebraba: «Así se enfrenta al clasismo. El respeto tiene apellido. Moretti», y en cada publicación,
Una imagen se repetía. Elena, con la cabeza en alto, el vestido aún manchado y la mirada limpia de quien ha ganado sin necesidad de venganza. Aquella fue la verdadera fractura, el punto de quiebre. Desde ese día, los Keller ya no eran sinónimo de poder, sino de decadencia. El eco de las últimas palabras de Adrian Moretti aún resonaba en los pasillos de Color Global Group cuando las puertas del consejo se cerraron tras él. Afuera, la prensa esperaba. Adentro, el aire estaba impregnado de miedo y vergüenza. Beatriz Keller, que hasta la noche anterior había sido una de las mujeres más respetadas de la élite suiza, ahora parecía una estatua frágil, inmóvil ante la magnitud de lo que había provocado. «Esto no puede estar pasando», susurró, mirando a Rafael. «No después de todo lo que construimos». «No lo construimos», respondió él con voz baja. «Lo heredamos. Y tú lo destruiste en una sola noche». El golpe fue seco. Ninguno de los presentes se atrevió a intervenir. Valeria lloraba en silencio. Tomás seguía mirando la pantalla de su teléfono, donde las cifras de reproducciones aumentaban sin parar. Su transmisión, que había empezado como una burla, se había convertido en un símbolo de vergüenza mundial. Afuera, los medios repetían una sola frase: «El respeto se gana, no se compra». Era la cita de Adrián en la junta, una sentencia que ahora encabezaba titulares y editoriales. Mientras tanto, en el apartamento de los Moretti, Elena observaba la ciudad desde el ventanal. El cielo gris de Ginebra parecía reflejar su calma. Tenía el mismo vestido negro, cuidadosamente colgado junto a la chimenea. La mancha roja seguía allí, intacta. No la había lavado. No quería hacerlo. Adrián entró en silencio con 2 tazas de café. «Aún no logro entender cómo lograste mantener la calma», dijo, sonriendo levemente. «Ni siquiera yo habría podido». Elena tomó la taza. Cuando uno crece viendo a los poderosos mirar por encima del hombro, aprende que el silencio a veces es la única forma de gritar sin perder la dignidad. Adrián la miró con ternura. «Ese silencio cambió todo», no corrigió ella. «Lo cambió tu decisión de no callarte». Durante los días siguientes, el escándalo creció como un incendio sin control. La Junta Extraordinaria fue convocada oficialmente. Adrián presentó un informe completo sobre las faltas éticas cometidas durante la gala, incluyendo el uso de recursos corporativos para fines privados, favoritismo y manipulación mediática. Los inversionistas extranjeros se sumaron de inmediato a su propuesta. La familia Keller, arrinconada, intentó mover sus influencias, pero ya era tarde. La opinión pública estaba en su contra. En televisión se transmitían debates sobre el fin de la arrogancia corporativa. En redes, miles de personas compartían imágenes de Elena bajo el hashtag Dignidad Moretti. En uno de esos programas, una periodista leyó una carta anónima escrita por un empleado del hotel. «Esa noche vi a una mujer sola, rodeada de miradas que querían hacerla pequeña. Pero ella no bajó los ojos. Y cuando llegó su esposo, no fue él quien la salvó. Fue su respeto por ella lo que nos salvó a todos los que estábamos ahí de seguir siendo cómplices del desprecio». Elena, al escuchar esas palabras en la televisión, no pudo evitar sonreír. Adrián, sentado a su lado, se limitó a decir: «El respeto tiene testigos». El día de la junta llegó. La sala estaba llena. Las cámaras de prensa esperaban afuera. Adrián entró junto a Elena, sin escoltas, sin ostentación. Los Keller ya los esperaban. Beatriz intentó sostener la mirada, pero la suya tembló. El presidente del consejo abrió la sesión con voz solemne. «Estamos aquí para votar la reestructuración del grupo, tal como se propuso». Adrián se levantó. «Antes de votar, quiero decir algo. No busco venganza, no busco humillar a nadie, pero las empresas, como las personas, deben responder por sus actos. Y quienes olvidan que el respeto es parte del valor humano, no merecen dirigir nada que afecte la vida de otros». Elena permanecía en silencio, observando a los Keller. En ese instante comprendió que no necesitaba una disculpa. Ya la había tenido, aunque no con palabras. La tenía en el miedo reflejado en sus ojos,
en la grieta invisible que se había abierto en su orgullo. El consejo votó. El resultado fue unánime. Los Keller perdían el control. En su lugar, se instauraba un liderazgo plural, con nuevos representantes comprometidos con la transparencia. Al finalizar, Beatriz se levantó, derrotada. ¿Estás satisfecha, Moretti?, preguntó con voz quebrada. Adrián la miró con serenidad. No, pero estoy tranquilo. Elena dio un paso al frente. No vinimos a destruirte, Beatriz, solo a recordarte que el respeto no es un privilegio, sino una elección. Beatriz bajó la mirada. Por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. Cuando salieron de la sala, las cámaras los esperaban. Un periodista logró acercarse lo suficiente para preguntar: «Señor Moretti, ¿qué siente al ver caer a quienes lo despreciaron?». Adrián sonrió apenas. Nada. Quien actúa por venganza sigue siendo esclavo del odio, pero quien actúa por respeto es libre. Elena apretó suavemente su mano y juntos caminaron hacia la salida, dejando atrás a una familia rota y un mundo que, por primera vez, hablaba de respeto con el mismo fervor con el que antes veneraba el poder. El día posterior a la junta amaneció silencioso. En los noticieros, los titulares ya no hablaban de la fortuna de los Keller, sino de su caída. Las imágenes de Beatriz saliendo del edificio, con el rostro descompuesto, se repetían en bucle mientras los presentadores narraban la historia con tono de tragedia moderna. Una familia que confundió respeto con poder y lo perdió todo por no saber mirar a los demás como iguales. En las oficinas de Color Global Group, los empleados caminaban con una mezcla de alivio y expectación. Las órdenes habían cambiado, los directivos corruptos renunciaban uno tras otro. Las paredes, antes adornadas con retratos de los fundadores, ahora parecían desnudas. Era el fin de una era. Elena observaba todo en silencio desde un ventanal del piso 20. No sentía satisfacción, sino una profunda paz. Sabía que lo ocurrido trascendía el lujo, los contratos o el dinero. Era algo más grande. La dignidad finalmente había sido reconocida. Adrián entró a la sala con un sobre en la mano. «Acaban de aprobar los nuevos estatutos del Consejo», dijo. «Y hay algo más. El comité quiere ofrecerte un cargo honorario». Elena se giró con una sonrisa incrédula. «¿A mí?». «Dicen que nadie representa mejor los valores que ahora quieren defender». Ella negó con suavidad. «No necesito un cargo. Solo quiero que la gente aprenda de lo que pasó». Adrián asintió. «Entonces ya ganaste». Mientras tanto, los Keller enfrentaban su propio derrumbe. Beatriz y Rafael habían perdido el control de sus empresas y con él el respeto de su círculo social. Sus teléfonos dejaron de sonar, las invitaciones desaparecieron, las puertas que antes se abrían solas ahora permanecían cerradas. En una de las pocas entrevistas que aceptó, Beatriz intentó justificar lo sucedido. Fue un error, un malentendido amplificado por los medios. La gente ya no distingue entre una broma y una tragedia, pero su voz sonaba hueca. Los comentarios en redes la desmentían con cada publicación. La opinión pública no tenía piedad con los arrogantes. Valeria, incapaz de soportar la exposición, abandonó Ginebra. Tomás cerró sus cuentas en redes sociales y se recluyó, avergonzado. Rafael intentó mantener la calma, pero las deudas acumuladas por la caída de las acciones lo llevaron a vender sus propiedades. Lo que había sido una dinastía terminó reducida a sombras que huían del pasado, y mientras ellos caían, Elena y Adrián se convertían en una referencia moral. Universidades los invitaban a dar conferencias sobre ética y liderazgo. Empresas pedían asesorías para reconstruir su reputación, todo por una noche en la que el respeto fue pisoteado y luego restaurado con dignidad. Una tarde, Elena recibió una carta sin remitente. Dentro, un papel breve, escrito con una caligrafía temblorosa. «Fui parte de los que se rieron esa noche. No tuve el valor de defenderte. Quisiera pedirte perdón. Me llamo Louis. Era el camarero del vino. Aún guardo el pañuelo que usaste para limpiarte. Nunca olvidaré tu serenidad». Elena guardó silencio al leerla.
No lloró, pero sus ojos se humedecieron. La colocó junto al vestido manchado, en una vitrina que había mandado hacer en casa, no como trofeo, sino como recordatorio. Adrián entró detrás de ella. ¿Lo extrañas?, preguntó. ¿A quién? El mundo antes del escándalo, cuando aún creías que la gente te vería sin juzgarte. Elena pensó unos segundos. No, porque sin esa noche seguiría creyendo que el silencio es sumisión, y aprendí que no lo es. A veces, el silencio es resistencia. Adrián la abrazó desde atrás, apoyando su barbilla en su hombro. Tu resistencia cambió más que una empresa. Cambió la forma en que el mundo mira el respeto. Esa misma semana, una reconocida revista internacional publicó un artículo titulado La lección Moretti, cuando el respeto vale más que el poder. En la portada, una fotografía de Elena con el mismo vestido negro, la mancha aún visible, bajo el titular, El precio del desprecio. La imagen se hizo viral, no por escándalo, sino por verdad. En cada rincón del mundo, mujeres y hombres la compartían con frases de aliento. La dignidad no se negocia. El respeto es el nuevo lujo. Beatriz vio esa portada desde su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. La observó largo rato, sin palabras. Luego, en un gesto que ni ella misma entendió, recortó la imagen y la guardó en su diario. Tal vez por remordimiento, tal vez porque, en el fondo, sabía que aquella mujer le había enseñado la lección más importante de su vida. Esa noche, Elena y Adrián brindaron en casa con una copa de vino. El líquido rojo brilló bajo la luz cálida del hogar. Por los errores que nos enseñan, dijo ella, y por la gente que no se arrodilla, añadió él. Las copas chocaron suavemente. Fuera, la lluvia volvió a caer, como si el cielo quisiera limpiar lo que los humanos habían ensuciado con su soberbia. Y así, en el silencio de ese brindis, el respeto volvió a ocupar su lugar en el mundo. El eco del caso Moretti-Keller no se apagó con los días. Al contrario, creció como una ola que se extendía por toda Europa. En los foros empresariales se hablaba de ética en los eventos corporativos. Los periódicos dedicaban columnas a reflexionar sobre el poder del respeto, y las redes convirtieron a Elena Moretti en un símbolo de integridad. Nadie lo planeó, pero su serenidad había hecho más ruido que cualquier discurso. En Ginebra, un grupo de jóvenes empresarios organizó una conferencia titulada Respeto es poder. Querían que Elena fuera la invitada central. Cuando la llamaron, ella dudó. No era oradora, no era activista, solo una mujer que una noche decidió no bajar la cabeza. Pero Adrián la animó. El respeto no sirve si se queda callado. Compártelo. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Cámaras, flashes, estudiantes, periodistas, todos querían escuchar a la mujer del vestido manchado. Elena subió al estrado con paso tranquilo, sin joyas, sin maquillaje ostentoso. Su vestido, nuevamente negro, era idéntico al de aquella noche, pero sin la mancha. No porque quisiera borrarla, sino porque ya no la necesitaba. La cicatriz había cumplido su función. Tomó el micrófono, miró a la multitud y comenzó. Dicen que el respeto es algo que se gana, pero yo aprendí que, antes de ganarlo, hay que recordarle al mundo que todos lo merecemos. Esa noche en el hotel no fue una guerra entre ricos y pobres, fue una prueba de quién podía conservar su humanidad cuando todo a su alrededor la había perdido. El público guardó silencio absoluto. Cada palabra de Elena sonaba firme, sincera. No había dramatismo, solo verdad. Vi a personas reírse de mí solo porque podían hacerlo, pero también vi a un camarero ofrecerme ayuda, sin miedo a perder su trabajo. Ese gesto valía más que todas las joyas de aquel salón, porque el poder, sin respeto, no es poder. Es fragilidad disfrazada de fuerza. Un aplauso rompió la quietud. En la primera fila, Adrián la observaba con una mezcla de orgullo y admiración. Había visto a su esposa enfrentarse a un imperio sin gritar, sin insultar, solo con la dignidad intacta. Y en ese momento comprendió que el verdadero poder no se heredaba ni se compraba. Se construía en silencio,
día tras día, con coherencia. Esa noche, su discurso se volvió viral, millones de reproducciones, miles de comentarios, agradeciendo sus palabras. Personas comunes, empleados, madres, estudiantes, todos encontraban en ella una voz que les recordaba que el respeto no depende del estatus, sino del carácter. Beatriz lo vio desde su casa, no cambió de canal, la escuchó entera. Cuando Elena terminó, Beatriz apagó la televisión, respiró hondo y buscó su teléfono. Marcó un número que no usaba desde hacía meses. «¿Elena? Soy Beatriz». El silencio al otro lado fue largo. «No esperaba que llamaras», respondió Elena con calma. «No lo hago por mí, lo hago porque tengo una hija y no quiero que crezca creyendo que el dinero la hace mejor que nadie. Quiero pedirte perdón». Elena cerró los ojos un instante. No había rencor en su voz cuando contestó: «Gracias, Beatriz. No sé si el perdón borra lo que pasó, pero sí puede evitar que se repita». Beatriz lloró en silencio. Nadie la vio, nadie la grabó. Por primera vez en su vida, no actuaba para el público, sino para su propia conciencia. Días después, en un gesto inesperado, la Fundación Keller anunció su disolución y donó todos sus activos a un programa de becas que llevaría el nombre de Dignidad y Respeto. En el comunicado oficial, Beatriz escribió una frase breve: «El respeto, cuando se pierde, cuesta más recuperarlo que cualquier fortuna». El mundo interpretó aquello como el cierre de una era. Meses más tarde, en una ceremonia discreta, Elena fue reconocida por la ONU en un foro sobre ética empresarial. En su discurso, repitió una idea que se volvió su lema: «El respeto no se impone con miedo, se inspira con ejemplo». Las cámaras captaron ese instante, su mirada firme, la voz serena, la luz cayendo sobre su rostro, una imagen sencilla pero poderosa que recorrería el mundo entero como símbolo de una verdad universal, que el respeto, cuando se defiende con dignidad, tiene más fuerza que cualquier riqueza. Y así, mientras el aplauso llenaba la sala, Adrián pensó que el destino le había hecho un regalo inesperado. No una esposa que compartía su poder, sino una mujer que lo redefinía. Esa noche, en la intimidad de su hogar, Elena colocó un marco en la pared con una frase escrita a mano: «Respeto es poder, pero solo cuando se ofrece antes de exigirlo». Y bajo esa frase, guardó una fotografía antigua. El momento exacto en que Adrián tomó su mano frente a todos los que intentaron humillarla, porque en aquel gesto silencioso había comenzado la revolución más humana de todas. El anuncio de la Fundación Dignidad y Respeto conmocionó a los medios, pero lo que vino después cambió el rumbo de todo el sector empresarial europeo. En una reunión a puerta cerrada, Adrián Moretti convocó a los principales accionistas de Color Global Group. Nadie sabía con exactitud qué iba a ocurrir, pero los rumores apuntaban a un movimiento decisivo. Aquel día, la sala del consejo en Zúrich estaba repleta. Las paredes de cristal dejaban entrar una luz blanca que contrastaba con los rostros tensos de los presentes. Beatriz y Rafael Keller habían sido citados también, aunque su presencia era más simbólica que relevante. Su poder ya no era real, pero su nombre aún pesaba. Adrián entró acompañado de Elena. No necesitaba hablar fuerte ni mirar con autoridad, su sola presencia imponía respeto. Dejó una carpeta sobre la mesa y esperó a que el murmullo se extinguiera. «Señores», comenzó con tono firme, «durante los últimos años hemos visto cómo las grandes corporaciones han confundido liderazgo con dominio, éxito con arrogancia. Lo sucedido en Ginebra fue solo el síntoma de un problema más profundo: la pérdida del respeto como valor fundamental». Algunos de los accionistas asintieron, otros bajaron la mirada. Adrián continuó: «Hoy propongo una reestructuración total del grupo, y para eso necesito informarles que mi fondo de inversión, AM Capital, ha adquirido el 35% de las acciones totales de Color Global Group». El silencio que siguió fue casi físico. Beatriz abrió los ojos, incrédula. «Eso es imposible», balbuceó. «No puede ser». Adrián la miró con serenidad.
Hace años compré participaciones de diferentes filiales a través de intermediarios. No lo hice para controlarlos, sino para proteger una inversión que ahora se ve comprometida por su comportamiento. Rafael apretó los dientes. ¿Y qué pretende hacer con ese control? ¿Destruirnos? No respondió Adrián. Pretendo reconstruir la confianza. El presidente del consejo intervino. Señor Moretti, ¿qué propone exactamente? Adrián abrió el documento y lo deslizó por la mesa. Una nueva junta directiva, diversa, ética y transparente. Quiero ejecutivos que representen lo que el mundo exige hoy: respeto, inclusión y responsabilidad. Beatriz se levantó abruptamente. Esto es un golpe disfrazado de virtud. Usted no quiere salvar la empresa, quiere apropiarse de ella. Adrián sostuvo su mirada. ¿Y acaso ustedes la salvaron humillando a mi esposa frente a millones de personas? Lo que destruye una empresa no es perder dinero, es perder valores. El silencio volvió, más pesado que antes. Los directivos sabían que tenía razón. El prestigio de la compañía estaba en ruinas, y el único que podía restaurarlo era el hombre que la había puesto contra la pared. Elena observaba la escena con calma. No hablaba, pero su sola presencia recordaba el motivo de todo aquello. Era la prueba viviente de que la dignidad puede mover estructuras que el dinero nunca podría. Beatriz, desesperada, intentó recuperar control. No puedes hacer esto sin el voto de la mayoría. Adrián se volvió hacia el resto de los accionistas. Entonces votemos. El presidente asintió. Procedamos. Las manos comenzaron a levantarse, una tras otra. Primero los socios internacionales, luego los independientes, finalmente los miembros internos. El conteo fue rápido, pero contundente. Aprobado por mayoría absoluta, anunció el presidente. A partir de hoy, se designa un nuevo consejo bajo la supervisión del señor Moretti. Beatriz se desplomó en su silla. Rafael le tomó la mano, impotente. La sala entera entendía que acababa de presenciar el final de una dinastía. Adrián se levantó lentamente. No busquen mi agradecimiento, busquen su redención. Mientras salía de la sala junto a Elena, algunos de los presentes se pusieron de pie espontáneamente. No era un aplauso, ni una muestra de obediencia, sino un reconocimiento silencioso a algo que el dinero no puede comprar: coherencia. En el ascensor, Elena rompió el silencio. ¿Te sientes satisfecho? Adrián negó con la cabeza. No, pero me siento justo. Ella sonrió apenas. A veces, eso es más importante que ganar. Esa tarde, el comunicado oficial circuló por toda la prensa internacional. Color Global Group anuncia una reestructuración total bajo nuevos valores éticos. Se priorizará la igualdad, la diversidad y el respeto en todos los niveles corporativos. Los titulares eran claros. Moretti toma el control accionario del grupo tras escándalo moral. El respeto ahora cotiza más alto que el oro. En las redes, miles de usuarios celebraban la decisión. En foros empresariales, se hablaba de un precedente histórico. Y en los círculos, donde antes solo importaba el apellido, ahora se susurraba un nuevo lema: más vale perder poder que perder respeto. Beatriz, sola en su oficina vacía, observaba la ciudad desde el ventanal. En la pantalla de su computadora, una noticia mostraba a Elena y Adrián saliendo del edificio tomados de la mano. La mujer que una vez había despreciado ahora era la imagen de la integridad. Por primera vez en mucho tiempo, Beatriz comprendió que el verdadero poder no era dominar, sino reconocer los límites de uno mismo. Y en esa aceptación silenciosa se consumó la estocada final. El lunes siguiente, la ciudad de Zúrich amaneció cubierta por una ligera neblina. En los titulares de todos los periódicos se repetía una frase que ya se había vuelto icónica: el respeto cambió de manos. Era el día en que se celebraría la Junta Extraordinaria Pública, la que Adrián Moretti había convocado para presentar oficialmente la nueva dirección del grupo. Aquello no era solo un trámite empresarial, era un juicio simbólico, el cierre de una herida abierta ante los ojos del mundo.
Los periodistas esperaban desde el amanecer frente al edificio de cristal. Cientos de personas, entre curiosos, activistas y empleados, se reunían para ver llegar a los protagonistas del escándalo que había puesto en jaque a toda la élite financiera suiza. Cuando el coche de los Moretti se detuvo, los flashes iluminaron la acera. Elena salió primero. Vestía de blanco, un tono simple, sin adornos, sin joyas, como si su presencia fuera un recordatorio de que la pureza no se mide por las apariencias. Adrián caminó junto a ella, sereno, sosteniéndole la mano mientras atravesaban la multitud que se abría en silencio. Adentro, la sala del consejo estaba repleta. Entre los presentes se encontraban los nuevos accionistas, representantes de fundaciones éticas y miembros de la prensa internacional. Al fondo, en un rincón, la familia Keller aguardaba en silencio, visiblemente deteriorada por el desgaste de los últimos días. El presidente de la Junta tomó la palabra. Nos reunimos hoy para dar inicio a una nueva etapa. La historia reciente nos ha demostrado que ninguna empresa es más grande que los valores que dice representar. Adrián asintió con discreción. Luego se levantó, colocó un documento sobre la mesa y comenzó su discurso. Durante años, el poder económico ha tenido una deuda con la humanidad. Una deuda que no se paga con cifras, sino con decencia. Lo que pasó aquella noche en Ginebra no fue solo un error social, fue el reflejo de un sistema que todavía cree que la dignidad se puede comprar. Sus palabras eran pausadas, firmes, sin dramatismo. En cada frase se respiraba autoridad moral. El respeto no es una estrategia de relaciones públicas, es la base sobre la que se construye toda confianza. Por eso, a partir de hoy, Color Global Group operará bajo un nuevo código ético, un modelo donde las personas valdrán más que los títulos, donde la empatía será más importante que la ostentación. El aplauso fue inmediato, sincero. Muchos empleados se pusieron de pie. En los ojos de algunos había lágrimas. Beatriz, sentada junto a Rafael, observaba la escena con expresión amarga. No podía negar la verdad de esas palabras, aunque cada una le doliera como una herida abierta. Cuando Adrián terminó, cedió el micrófono a Elena. Ella se levantó despacio, saludó con una leve inclinación y miró al público con calma. No sé si merezco estar aquí, empezó, pero aprendí que a veces los que menos poder tenemos somos quienes más recordamos a los poderosos lo que han olvidado. Su voz resonó con claridad. Esa noche, cuando me humillaron, pensé en irme, pero algo dentro de mí me detuvo. No quería que el miedo me definiera. Hoy estoy aquí para decirles que el respeto no se exige con gritos ni con venganza. Este se demuestra. Un silencio reverente llenó la sala. Elena miró hacia la familia Keller. A los que me despreciaron, no les guardo odio, porque el desprecio es una prisión. Yo elegí la libertad. Beatriz bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Rafael la observaba con una mezcla de vergüenza y resignación. Elena finalizó. Que lo ocurrido sirva de lección para todos, porque el poder puede desaparecer de un día para otro, pero el respeto permanece cuando todo lo demás se derrumba. El público estalló en aplausos. Era el cierre de un ciclo, la justicia hecha palabra. Después del acto, mientras los periodistas se agolpaban afuera, Adrián y Elena salieron al vestíbulo. Allí, entre cámaras y micrófonos, los esperaban los empleados del grupo. Una mujer mayor, con uniforme de limpieza, se acercó tímidamente y le dijo a Elena: «Gracias por hablarnos también a los que nunca somos escuchados». Elena la abrazó sin decir nada. Ese gesto, espontáneo y puro, fue captado por los fotógrafos y recorrió el mundo entero. Horas más tarde, las noticias lo resumieron con una frase que se volvió legendaria: «El juicio del lunes no fue en un tribunal, sino en el corazón de todos». Esa noche, de regreso en casa, Elena colocó el vestido blanco junto al negro, como dos símbolos opuestos y complementarios: el pasado y el futuro, la humillación y la redención. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Adrián, mientras servía una copa de vino. «Seguir viviendo», respondió ella con una sonrisa tranquila, pero esta vez, sin miedo a mirar atrás. El sol del atardecer entró por la ventana.
bañando la habitación en una luz dorada. Era el fin de la tormenta y el inicio de algo nuevo. El silencio que siguió a la junta fue más devastador que cualquier sentencia judicial. Ningún medio necesitó exagerar lo sucedido. Los hechos hablaban por sí solos. En cuestión de días, el apellido Keller, que durante décadas había sido sinónimo de lujo, exclusividad y poder, se convirtió en un recordatorio amargo de arrogancia y decadencia. Las consecuencias fueron inmediatas. Los contratos con proveedores internacionales se cancelaron. Las invitaciones a eventos sociales desaparecieron. Las marcas de alta costura retiraron su patrocinio. Incluso las amistades que durante años se habían mostrado fieles dejaron de contestar llamadas. La familia Keller, otrora intocable, había sido borrada del mapa social de Europa. Beatriz pasaba las mañanas mirando por la ventana de su apartamento en los suburbios de Ginebra. Las cortinas cerradas, la prensa apilada sin abrir, el teléfono en silencio, había envejecido en cuestión de semanas. Rafael intentaba mantenerse ocupado, revisando documentos antiguos, como si en ellos pudiera encontrar una versión de su vida que aún tuviera sentido, pero sabía que todo había terminado. «Nunca pensé que caería tan rápido», murmuró un día, sin apartar la vista del suelo. Beatriz, con la mirada perdida, respondió apenas: «El respeto que perdí no fue hacia los demás, fue hacia mí misma, y eso no se recupera». Valeria, la hija que alguna vez deslumbraba en las portadas de revistas, se marchó a Milán. Intentó rehacer su vida trabajando como asesora de imagen, pero nadie quería contratar a la mujer que había protagonizado el escándalo del vino derramado. Cada vez que decía su apellido, las puertas se cerraban con amabilidad hipócrita. Tomás, el hijo menor, fue el que más sufrió. Su canal de videos, aquel que había transmitido en directo la humillación de Elena, fue bloqueado por denuncias de miles de usuarios. Intentó disculparse en público, llorando frente a la cámara, pero ya era tarde. Internet tiene memoria, y él mismo había acabado su ruina. Terminó eliminando todas sus redes sociales y desapareciendo de la vida pública. En los cafés de la alta sociedad ginebrina se hablaba en voz baja de los Keller, ya no con admiración, sino con lástima. Eran demasiado orgullosos para ver lo que hacían. Nadie imaginó que el dinero pudiera desaparecer tan rápido. La señora Keller debería haber pedido perdón antes. Mientras tanto, Adrián y Elena evitaban las cámaras. No buscaban reconocimiento. Su victoria no necesitaba titulares, porque era moral, no material. Pasaban los días trabajando juntos en nuevos proyectos de responsabilidad social y becas educativas para jóvenes de bajos recursos. Una tarde, Elena recibió una carta inesperada con sello suizo. Era de Beatriz. «Elena, he comprendido, por fin, lo que intentaste enseñarme sin decirlo. Creí que el respeto se ganaba con miedo, pero tú me enseñaste que solo nace de la admiración. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que has hecho de mi derrota una lección que valdrá para muchos. Beatriz». Elena leyó la carta varias veces. No respondió. No por desprecio, sino porque entendió que no hacía falta. El silencio, una vez más, era la respuesta más digna. Semanas después, la prensa publicó las imágenes de la liquidación final de las propiedades Keller. Mansiones, joyas, automóviles, todo se vendía para saldar las deudas acumuladas. Las fotografías mostraban a trabajadores empaquetando retratos familiares, trofeos, vestidos de gala, los símbolos de una era que ya no existía. En contraste, una nueva portada comenzó a circular por todo el mundo: el renacer del respeto, el legado Moretti. En la imagen, Elena aparecía visitando una escuela rural en Colombia, rodeada de niños sonrientes. El pie de foto decía: «La mujer que fue humillada entre millonarios ahora inspira a miles con su historia de dignidad». Esa noche, mientras veían las noticias, Adrián comentó: «Nunca creí que el respeto pudiera mover tanto». Elena sonrió con suavidad. «Porque nunca se trata solo de respeto, Adrián. Se trata de reconocer que todos merecen ser vistos». Él asintió en silencio. Miró a su esposa,
consciente de que aquella mujer había transformado su forma de entender el poder. A kilómetros de distancia, Beatriz apagaba la televisión. En su escritorio quedaba una sola fotografía. Ella y su familia en la gala del Gran Hotel, sonriendo antes de la caída. Observó la imagen durante un largo rato. Luego la guardó en un cajón y cerró la tapa con lentitud. En ese gesto se selló el final de una dinastía. Y en el mundo, el nombre Keller pasó a ser una advertencia, pero el de Elena Moretti, una inspiración. El invierno de Ginebra trajo consigo un aire distinto, limpio, como si la ciudad misma quisiera cerrar un capítulo. Habían pasado varios meses desde aquel lunes en que el respeto recuperó su lugar, y la historia de Elena Moretti ya había trascendido las fronteras de Suiza. La prensa la llamaba la mujer que cambió el código del poder, y universidades de toda Europa le pedían conferencias sobre ética y liderazgo. Pero Elena no se veía como una heroína. Seguía siendo la misma mujer que aquella noche en el Gran Hotel había sostenido su dignidad mientras el mundo se reía. A pesar de la fama, su vida diaria no había cambiado mucho. Despertaba temprano, preparaba café, caminaba junto al lago, saludaba a los vecinos con una sonrisa sincera. Su serenidad seguía siendo su mayor riqueza. Adrián la acompañaba en silencio, orgulloso, admirando esa fuerza que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Una tarde, mientras revisaba documentos de la fundación que habían creado juntos, Adrián le preguntó: ¿te das cuenta de lo que provocaste? Empresas cambiando sus códigos de conducta, colegios enseñando respeto, jóvenes repitiendo tus palabras. Eres un símbolo, Elena. Ella lo miró y sonrió con humildad. No soy un símbolo, Adrián. Solo fui una mujer que se negó a bajar la cabeza. El resto lo hizo la gente. El mundo, sin embargo, pensaba diferente. En menos de un año, Elena fue invitada a hablar ante el Foro Internacional sobre Ética Empresarial en la sede de la ONU en Ginebra. La noticia recorrió todos los medios. De víctima de humillación a referente mundial, el día del evento, el auditorio estaba lleno. Líderes de diferentes países, empresarios, estudiantes y periodistas esperaban escucharla. Cuando subió al escenario, el aplauso fue tan prolongado que tuvo que pedir silencio con un gesto amable. Su discurso fue breve, pero nadie olvidó sus palabras. Hace un tiempo creí que el respeto era un privilegio que se ganaba. Hoy sé que es un derecho que todos debemos defender. Me humillaron por mi ropa, por estar sola, por no aparentar lo que esperaban. Pero esa noche descubrí que la verdadera elegancia está en no perder la calma cuando el mundo te empuja a arrodillarte. Hubo un silencio absoluto. Luego, un aplauso ensordecedor. Algunos lloraban, otros simplemente sonreían, comprendiendo que estaban presenciando algo más grande que una historia personal. Estaban viendo el nacimiento de una nueva ética. Adrián, desde la primera fila, no aplaudía, solo la observaba, con el pecho lleno de orgullo. Sabía que ella no hablaba para ser admirada, sino para enseñar, que no buscaba fama, sino conciencia. Después del evento, mientras los periodistas la rodeaban, Elena se detuvo frente a una joven reportera que le preguntó: ¿qué siente al saber que el mundo la considera una heroína? Elena pensó unos segundos antes de responder, que el verdadero heroísmo no está en ganar, sino en resistir sin perder la humanidad. Su respuesta recorrió el mundo en cuestión de horas. Las redes la citaron, los periódicos la imprimieron, los jóvenes la convirtieron en lema. Resistir sin perder la humanidad se volvió una frase grabada en pancartas, murales y en las paredes de escuelas y universidades. Mientras tanto, la antigua familia Keller seguía desapareciendo lentamente del escenario público. Sus nombres se borraban de las juntas directivas, de las revistas, de la memoria colectiva, pero en esa desaparición también se escondía una lección que incluso ellos habían comenzado a entender: que ninguna fortuna sobrevive a la falta de humildad. Elena, por su parte, siguió construyendo. Su fundación abrió sedes en 3 continentes, becas, talleres, programas sociales, todo con un propósito simple:
devolver a la gente lo que la arrogancia les había robado, la confianza en sí mismos. Y silidados, una noche, de regreso a casa, Elena encontró a Adrián en el balcón, mirando el cielo estrellado. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En cómo empezó todo», respondió él sin apartar la vista del horizonte. «En cómo una mancha de vino cambió el curso de tantas vidas». Elena se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. «Tal vez no fue la mancha lo que lo cambió. Tal vez fue lo que decidimos hacer con ella». Ambos se quedaron en silencio, observando las luces lejanas reflejadas en el lago. Era una noche tranquila, sin prensa, sin discursos, sin cámaras. Solo ellos, y la certeza de haber aprendido lo esencial, que el respeto no se exige, se enseña con ejemplo. En su casa, junto al marco que contenía el vestido negro, había otro cuadro nuevo, dentro, una hoja impresa con una sola frase: «La verdadera victoria no es que el mundo te aplauda, sino que nadie pueda volver a humillar a otro sin sentir vergüenza». Y así, entre aplausos, lecciones y silencios, Elena Moretti ascendió sin buscar el cielo, solo siendo humana. Un año después, el Gran Hotel de Ginebra volvió a brillar como en sus mejores tiempos. Las lámparas de cristal, las mesas de mármol, el aroma de las flores frescas, todo parecía igual. Pero algo fundamental había cambiado: el alma del lugar. Aquella noche se celebraba una gala benéfica organizada por la Fundación Dignidad y Respeto, creada por Elena y Adrián. El evento reunía a líderes de distintos países, artistas, empresarios y voluntarios. Ya no era una fiesta de poder, sino una celebración de humanidad. Elena llegó con un vestido negro de seda, sencillo pero elegante. Sus pasos eran seguros, su sonrisa serena. Cuando entró en el salón, todos los presentes se levantaron para aplaudirla. No era una ovación de idolatría, sino de reconocimiento. Cada aplauso resonaba como una disculpa colectiva por aquel pasado que el mundo entero había visto. Entre los asistentes había periodistas, políticos, executivos y trabajadores comunes. Todos sabían lo que ese lugar significaba. En una esquina, sobre una vitrina de cristal, descansaba el vestido original con la mancha roja. No lo habían ocultado ni lavado. Era una pieza histórica. En una placa debajo se leía: «A veces, el respeto nace del dolor». Esta mancha no representa vergüenza, sino el punto donde comenzó la dignidad. Elena lo miró con ternura. Por un instante recordó cada segundo de aquella noche: el vino derramado, las risas, el temblor en sus manos, la llegada de Adrián, y cómo todo cambió en cuestión de minutos. Adrián se acercó y le susurró al oído: «¿Sigues pensando que no eras fuerte?». Ella sonrió. No era fuerza, Adrián. Era fe. Fe en que el respeto todavía podía existir en el mundo. Mientras la gala avanzaba, los discursos se sucedían. Varios jóvenes becados subieron al escenario para agradecer las oportunidades recibidas. Uno de ellos, un chico de 15 años, dijo con voz firme: «Yo aprendí de usted, señora Moretti, que no importa de dónde vengas ni cuánto tengas. Lo importante es no dejar que nadie te haga sentir menos». El aplauso fue unánime. Adrián, desde la mesa principal, la observaba emocionado. Sabía que aquella noche no solo era una celebración, sino una consagración silenciosa. En el fondo del salón, una figura se mantenía en pie, discreta, observando desde la distancia. Era Beatriz Keller. Había envejecido mucho, pero sus ojos conservaban una luz distinta, más humana. Había venido sin invitación, solo para mirar, sin esperar reconocimiento. Cuando Elena la vio, se acercó lentamente. «No pensé que vendrías», dijo con suavidad. «No pensé que podría», respondió Beatriz, «pero debía ver lo que hiciste con lo que yo destruí». Elena asintió. «Nada está destruido si alguien decide reconstruirlo». Beatriz bajó la cabeza. «Gracias por no devolverme el odio que merecía». Elena le ofreció la mano. «El odio se hereda, el respeto se enseña. Prefiero enseñar». Ambas se abrazaron, y el salón, sin entender del todo,
estalló en un aplauso espontáneo. Fue el cierre perfecto, la redención completa de una historia que había comenzado con desprecio y terminaba con perdón. Al final de la noche, cuando los invitados se marcharon y el eco de los pasos se perdió entre los pasillos, Elena se quedó sola en el salón, caminó hasta la vitrina y observó el vestido manchado por última vez. Las luces reflejaban el rojo del vino, que ahora parecía un rubí bajo el cristal. «Nunca imaginé que una mancha se convertiría en mi mayor lección», susurró. Adrián se acercó detrás de ella y le pasó un brazo por los hombros. Las manchas no siempre ensucian, a veces revelan la verdad. Ambos se quedaron mirando el reflejo del pasado. Elena cerró los ojos y, por primera vez desde aquella noche, respiró profundamente. No quedaba rencor ni dolor, solo gratitud. Mientras abandonaban el salón, las luces comenzaron a apagarse una a una, y en el último reflejo del cristal, antes de que la oscuridad cubriera la estancia, el vestido negro con su mancha roja pareció brillar por un instante como un símbolo eterno. Porque la dignidad no se borra, se ilumina. Y así terminó la historia de aquella mujer que transformó la humillación en respeto y el desprecio en una revolución silenciosa. El mundo la recordaría siempre con un nombre sencillo, pero imborrable: Elena Moretti, la mujer del vino derramado.